Hola a todos, mi nombre es Domenica Lara y hoy les voy a hablar de dos temas. Tema 1. Efectos beneficiosos de una dieta rica en potasio y baja en sodio. Y tema 2. Control de la excreción renal de calcio y de la concentración extracelular del ion calcio. Durante la mayor parte de la historia humana, la dieta típica ha sido baja en sodio y rica en potasio, en comparación con nuestra dieta moderna. En poblaciones aisladas que no han experimentado la industrialización, la ingesta de sodio puede ser de solo 10 a 20 milimoles por día, mientras que la de potasio puede ascender hasta 200 milimoles por día. Estos valores se explican por el consumo de una dieta que contiene grandes cantidades de frutas y verduras, sin alimentos procesados. Las poblaciones que consumen este tipo de dieta normalmente no sufren aumentos en la presión arterial que estén relacionados con la edad, ni enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, con la industrialización y el mayor consumo de alimentos procesados, que a menudo tienen un alto contenido en sodio y bajo en potasio, se han producido aumentos en la ingestión de sodio y disminuciones en la de potasio. En la mayoría de los países industrializados, el promedio de consumo de potasio se sitúa en apenas 30 a 70 milimoles día, mientras que el de sodio es de 140 a 180 milimoles día. Los estudios clínicos y experimentales han demostrado que la combinación de ingestión rica en sodio y baja en potasio aumenta el riesgo de hipertensión y de enfermedades cardiovasculares y renales asociadas. No obstante, una dieta rica en potasio parece proteger contra los efectos adversos de una dieta rica en sodio, al reducir la presión arterial y el riesgo de accidente cerebrovascular, enfermedad de las arterias coronarias y enfermedad renal. Los efectos beneficiosos de un aumento en la ingestión de potasio son visibles especialmente cuando se combinan con una dieta baja en sodio. Las guías dietéticas publicadas por varias organizaciones internacionales recomiendan reducir la ingestión en la dieta de cloruro de sodio a unos 65 milimoles por día, lo que corresponde a 1.5 gramos por día de sodio o 3.8 gramos por día de cloruro de sodio, e incrementar la ingestión de potasio a 120 milimoles por día, es decir, 4.7 gramos por día. Todo esto para adultos sanos. Control de la excreción renal de calcio y de la concentración extracelular del ion calcio. La concentración en el líquido extracelular del ion calcio está normalmente muy bien controlada alrededor de unos pocos puntos porcentuales de su valor normal, que es 2.4 mil equivalentes por litro. Cuando la concentración de ion calcio se reduce, es decir, hipocalcemia, la excitabilidad de las células nerviosas y musculares aumenta mucho y puede, en casos extremos, dar lugar a una tetania hipocalcémica. Esta afección se caracteriza por contracciones espásmicas en el músculo esquelético. Por otro lado, la hipercalcemia, que es el aumento de la concentración de calcio, deprime la excitabilidad neuromuscular y puede provocar arritmias cardíacas. Alrededor del 50% de todo el calcio plasmático, que es 5.000 equivalentes por litro, está en forma ionizada, que es la forma que tiene actividad biológica en las membranas celulares. Alrededor del 40% está unido a proteínas plasmáticas y un 10% está formando complejos en la forma no ionizada con aniones como el fosfato y el citrato. Los cambios en la concentración plasmática de iones de hidrógeno pueden influir en el grado de unión del calcio a las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, en la acidosis se une menos calcio a las proteínas plasmáticas. Por el contrario, en la alcalosis se une una mayor cantidad de calcio a las proteínas plasmáticas. Por lo tanto, los pacientes con alcalosis son más susceptibles a la tetania hipocalcémica. Como con otras sustancias del organismo, la ingestión de calcio debe equilibrarse con la pérdida neta del calcio a largo plazo. Pero a diferencia de otros iones como el sodio y el cloro, una gran parte de la excreción del calcio se realiza a través de las heces.
La ingestión habitual de calcio en la dieta es de unos 1000 miligramos por día y en las heces se excretan unos 900 miligramos por día. En ciertas condiciones, la excreción fecal de calcio puede superar su ingestión, por lo que el calcio también puede secretarse en la luz intestinal. Casi todo el calcio del cuerpo, alrededor del 99%, se almacena en los huesos y solo alrededor del 1% en el líquido extracelular y un 0.1% en el líquido intracelular y los órganos celulares. Por tanto, el hueso actúa como un gran reservorio de calcio y como fuente de calcio cuando la concentración en el líquido extracelular tiende a reducirse. Uno de los reguladores más importantes de la captación y liberación de calcio es la hormona paratiroide. Cuando las concentraciones de calcio en el líquido extracelular es menor de lo normal, la concentración baja de calcio estimula las glándulas paratiroideas para que secreten más PTH. Esta hormona también actúa directamente sobre los huesos, aumentando la reabsorción de sales óseas, es decir, liberación de sales del hueso, y para liberar grandes cantidades de calcio hacia el líquido extracelular, lo que normaliza las concentraciones de calcio. Cuando la concentración de iones calcio está elevada, la secreción de PTH se reduce, de forma que casi no se produce resorción ósea. En cambio, el exceso de calcio se deposita en los huesos. Es importante conocer qué es la resorción ósea. Es un proceso por el cual los osteoclastos eliminan tejido óseo liberando minerales, lo que resulta en una transferencia de ion calcio desde la matriz ósea hacia la sangre. Por lo tanto, la regulación día a día de la concentración de iones calcio está medida en gran parte por el efecto de la PTH sobre la resorción ósea. Sin embargo, los huesos no tienen una reserva de calcio inagotable. Por eso, a largo plazo, la ingestión de calcio debe equilibrarse con su excreción en el aparato digestivo y los riñones. La PTH regula la concentración plasmática de calcio a través de 3 efectos principales. El primero es la estimulación de la resorción ósea, el segundo la estimulación de la actividad de la vitamina D, que incrementa la reabsorción intestinal de calcio, y por último, el aumento directo de la reabsorción de calcio en el túbulo renal. En la foto encontramos las respuestas compensadoras a la reducción de la concentración plasmática de calcio ionizado medidas por la hormona paratiroides y la vitamina D. Control de la excreción de calcio en los riñones. El calcio se filtra y se reabsorbe en los riñones, pero no se secreta. Por tanto, la excreción renal se calcula como calcio filtrado menos calcio reabsorbido. Tan solo el 60% del calcio plasmático puede filtrarse en el glomérulo. Alrededor del 99% del calcio filtrado se reabsorbe en los túbulos y solo 1% de calcio filtrado se excreta. Es decir, alrededor del 65% de calcio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal. En el asa de Henle del 25 al 30% y del 4 al 9% en los túbulos distal y colector. Este patrón de reabsorción es similar al del sodio. Igual que sucede con otros iones, la excreción de calcio se ajusta para cubrir las necesidades del organismo. Con un aumento en la ingestión de calcio, también hay una mayor excreción de calcio, aunque gran parte del incremento de la ingestión de calcio se elimina en las heces. Con la pérdida de calcio, la excreción de calcio en los riñones disminuye a medida que da lugar a una mayor reabsorción tubular. Reabsorción de calcio tubular proximal. La mayor parte de la reabsorción de calcio en el túbulo proximal tiene lugar a través de la ruta paracelular. El calcio es disuelto en agua y transportado con el líquido reabsorbido cuando circula entre las células. Solo el 20% aproximadamente de la reabsorción de calcio tubular proximal se produce a través de la ruta transcelular, y esto se da en 2 pasos. 1. El calcio se difunde desde la luz tubular a la célula por un gradiente electroquímico
debido a la concentración muy superior de calcio en la luz tubular en comparación con el citoplasma celular epitelial, ya que en el interior celular tiene una carga negativa con respecto a la luz tubular. Y 2. El calcio sale de la célula a través de la membrana vasolateral por una bomba de calcio ATPasa y por el cotransportador de sodio-calcio. En la imagen encontramos los mecanismos de reabsorción de calcio por las rutas paracelular y transcelular en las células tubulares proximales. Reabsorción de calcio en el túbulo distal y en el asa de Henle. En el asa de Henle, la reabsorción de calcio está limitada a la rama ascendente gruesa. Aproximadamente el 50% de la reabsorción de calcio en la rama ascendente gruesa se produce a través de la ruta paracelular, mediante difusión pasiva debido a la ligera carga positiva de la luz tubular con respecto al líquido intersticial. El 50% restante de reabsorción de calcio en la rama ascendente gruesa tiene lugar a través de la ruta transcelular, un proceso que es estimulado por la PTH. En el túbulo distal, la reabsorción de calcio se produce casi por completo mediante transporte activo a través de la membrana celular. El mecanismo de este transporte activo es similar al del túbulo proximal y al de la rama ascendente gruesa, y supone la difusión por la membrana luminal a través de los canales de calcio y la salida por la membrana vasolateral por una bomba de ATPasa calcio, así como un mecanismo de contratransporte de sodio-calcio. En este segmento, así como en las asas de Henle, la PTH estimula la reabsorción de calcio. La vitamina D y la calciotinina también estimulan la reabsorción de calcio en la rama ascendente gruesa de Henle y en el túbulo distal, aunque estas hormonas no son tan importantes cuantitativamente como la PTH en la reducción de la excreción del calcio renal. Por último, hablaremos de los factores que regulan la reabsorción de calcio tubular. Uno de los principales controladores de la reabsorción tubular renal del calcio es la PTH. Las altas concentraciones de PTH estimulan la reabsorción de sodio en la rama gruesa y en el túbulo distal, lo que reduce la excreción urinaria de calcio. Por el contrario, la reducción de la PTH favorece la excreción de calcio al reducir la reabsorción en el asa de Henle y en el túbulo distal. En el túbulo proximal, la reabsorción de calcio suele ir paralela a la reabsorción de sodio y de agua y es completamente independiente de la PTH. Por tanto, en casos de expansión de volumen extracelular o aumento de la presión arterial, lo que reduce la reabsorción proximal de agua y de sodio, se produce una reducción en la reabsorción de calcio y, en consecuencia, un aumento de la excreción urinaria de calcio. Por otro lado, con la concentración de volumen extracelular o la reducción de la presión arterial, la excreción de calcio se reduce sobre todo por el aumento de la reabsorción tubular proximal. Otro factor que influye en la reabsorción de calcio es la concentración plasmática de fosfato. Un aumento del fosfato plasmático estimula la PTH, que aumenta la reabsorción de calcio en los túbulos renales, reduciendo por tanto su excreción. Ocurre lo opuesto con la reducción de concentración plasmática de fosfato. La acidosis metabólica también estimula la reabsorción de calcio y la alcalosis metabólica la inhibe. Así, la acidosis tiende a incrementar la excreción de calcio, mientras que la alcalosis tiende a reducirla. La mayor parte del efecto de la concentración de ion hidrógeno sobre la excreción de calcio se debe a los cambios en la reabsorción de calcio en el túbulo distal. En la siguiente tabla se muestra un resumen de los factores que se sabe influyen en la excreción de calcio en los túbulos renales.